Trump decidió que él no va a ser el policía del mundo. ¿Qué significa eso para el resto de los países? Pues que tienen que gastar mucho más en la defensa, en seguridad y su ejército. Porque ¿qué detiene a Putin si pasa de Ucrania a Polonia, etcétera, ¿verdad? Así que los países de la socialdemocracia que antes sacaban los recursos para sistema salud universal, o sistema educativo gratuito, universidades gratuitas, de transportación colectiva subsidiada, pues todos esos recursos quizás ahora acaban con el concepto de que el gobierno va a hacer cosas por ti. Especialmente en el envejecimiento de la población, cuando uno es niño o cuando es envejecido, es cuando más ayuda necesita, pero va a haber un Estado, un gobierno que te pueda ayudar realmente en la práctica. Vamos a hablar de eso y también 3 propuestas ante esa nueva realidad de que el mantengo se acabó, pues obvio. Si en la era del mantengo está llegando a su fin por el endeudamiento y por la decisión de Estados Unidos de que no va a seguir siendo el policía ni el rescatador del mundo, ¿qué significa ese nuevo orden mundial para mí? ¿Qué propuestas tendríamos que hacer? Tenemos 3 cosas que deberíamos hacer localmente para resolver el problema básico de que los jóvenes se queden, de que la inmigración disminuya y que haya calidad de vida. Básicamente del costo de vida. Esas 3 propuestas las discutimos ya mismo en Economía con Calle. Recuerda antes suscribirte a mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Suscríbete, riega la voz en todas mis redes sociales, Jay Fonseca PR. Me ayudas un montón cuando lo haces. Sé parte de la resistencia o puedes llegar al canal Premium, que gracias a ti ha sido todo un éxito hasta ahora. jfonseca.com/premium para que te suscribas a mi canal Premium, donde estamos dando mucho, créame, va a haber mucho más de lo que estamos dando, pero vamos a dar mucho contenido Premium e investigaciones, que te vas a enterar primero que nadie ahí, y luego lo publicaremos en nuestro canal regular, abierto, y además las encuestas, contenido exclusivo que solo sale en mi canal Premium, jfonseca.com/premium. Esto es Economía con Calle. Edgardo Vicentí, Nick bueno, Nick no sabemos, pero en fin, Economía con Calle. Los 3 temas que esperamos que nuestros políticos en 2026 resuelvan, ya que en el 2025 la embarraron. Dígame, ¿qué problema tuyo te resolvieron en el 2025? Ok, eso mismo. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también de otro tema, pero antes voy a presentar a mis invitados. Edgardo Vicentí. ¿Qué es la que hay? Y pues, Nick no está. Di que está de vacaciones de nuevo. Este nene, De vacaciones. este niño, ¿sabes? Viajero. Es un viajero frecuente. Le parece que le va muy bien el real estate porque, mano, ¿sabes? Como que muchas vacaciones este año, pero qué bueno por él. Tenemos a Alan. Oye, lo bueno es que hoy no soy la persona más de derecha del podcast. Hay alguien A mí no me gusta ese término de nada más conservador. Está bien. conservador. Sí, sí. Y cuidado porque yo veía No te duermas de chiquito. ¿De qué te? Hoy en día uno no puede decir que es conservador ni nada, porque nunca me he identificado con eso tampoco. Es la realidad. Edgardo, ¿qué está haciendo Nick? ¿Sabemos? No. Se fue a despedir el año fuera de Puerto Rico, ¿sabes? De vacaciones. Está pasándola bien, yo creo. Y Vámonos que bien con por él. él. No, en verdad, yo debía haberme ido también, pero pues me quedé aquí para grabar con Y Jay. para chaval, se va a esperar año conmigo, imagínate. Ok. Bendito, lo siento, Carlos. No. Pasa cosas que pasan. Hay que trabajar, hermano. Algunos tenemos que trabajar En algo. en algo. Oye, Carlos, aprovechemos ahora que, como yo estoy haciendo control, van a notar que estoy mirando para abajo y para arriba y eso por si acaso, pero es Y por va eso. a haber muchos cambios de cámara porque a él le encanta hacer cambios de cámara y marear la gente que está viendo esto en video, pero pues así es la vida. Esto... Y aquí hay como 1, 2, 3, 4. No, pero en verdad hubo un podcast que Jay le puso, no solamente estaba cambiando las cámaras, sino que le puso transiciones a cada una diferentes. Es que no sabía quitar las transiciones. Mano, eso fue tan divertido. No, fue horrible, pero no sabía quitar las transiciones y seguían dándose. Como ahora mismo, por ejemplo, yo no sé quitar el premium este. O sea, dice eso y por si acaso no lo estoy diciendo. Y entonces ha salido lo de cátedra como 3 veces y lo de premium 2 veces. ¿Pero y qué es eso? Nada. Los banners. Pues, Todos esos banners y por eso cosas. es que todo el mundo se va de vacaciones, ¿sabes? Los muchachos del estudio hacen falta. Mira, ahí volvió a salir el premium. Pero gracias a todos, gracias muchachos por dejar el premium ahí conectado todo el tiempo que le pedimos a todo el mundo que se suscriba a nuestro canal de YouTube Premium. La razón por la cual ponemos jfonseca.com de canal Premium y no YouTube es porque en iPhone es de una forma, en el Android es de otra forma
Y la única forma en que es igual en todas es a través de un browser. Safari, Chrome, Google. el que tú uses de Explorer, pero ya no es Explorer. Sí, Explorer, sí, ya ahora es otro. Edge. Edge. Sí. Cualquiera que tú uses, pues entra y entonces jfonseca.com de canal premium y te lleva directamente a la página y te suscribes al canal premium. Que de hecho ha sido un palo, gracias a ustedes. Y te estás inventando cosas nuevas. Hay un brainstorming para que esto sea bien cool. Le hemos dedicado esto, yo creo que todas las navidades, desde que nos enteramos que Cuarto Poder iba a dejar de estar al aire, Edgardo y yo hemos estado brainstormeando todas las alternativas que hay para que el contenido premium sea más allá de meramente las encuestas. La encuesta para mí está brutal. Y las investigaciones, pero convertirlo en otra cosa, ¿no? Adicional a eso. Ok. Y los superchats me llegan a mí directo a mi celular y pueden hablar conmigo cada vez que paguen. ¿Sí? No, no sabía. No, pero algo cool, y yo creo que podemos empezar el tema por ahí. Tú dijiste 3 cosas que el gobierno debería hacer en el 2026 para que sea un año exitoso. Esto no es algo que deberían hacer, pero yo creo que es un cambio de actitud que tiene que haber. Hubo cambios en tu vida, hubo cambios en tu programación, ¿sabes? Pero todo el mundo sabe lo que pasó. Y en un par de días todavía han lanzado esto. Se está haciendo un plan de trabajo que no es sentarnos a pensar, ¿sabes? Se están ejecutando cosas. Y yo creo que eso es lo principal que tiene que haber en Puerto Rico para el 2026. Para poder tener un 2026 bueno en 2030 y en 2035, o sea, en 2050. Porque yo sigo leyendo noticias, o sea, tú enviaste varias noticias para prepararnos para este podcast. Y todo lo que yo veía era el plan de... mira, si genera, entregó los documentos para esto y hay 15,000 ponencias y un documento que es eterno. Mi hermano, o sea, llevamos 8 años en esto. ¿Cómo es posible, sabes? ¿Cómo es posible que el tema de la construcción en Cabo Rojo todavía sea un tema? Esto se debió haber decidido hace un año. Sí o no, ya. O sea, ¿esto cumple o no cumple? Adiós. Este país seguimos dándole de larga a los asuntos. Y todo tiene solución. Hay soluciones claras que si miramos otros países, otros estados, otras jurisdicciones, todos estos problemas se han resuelto en una parte del mundo, pero aquí lo miramos y no lo ejecutamos. Yo creo que eso es lo primero, ¿sabes? Hay 3 cosas que quiero decir que yo atendería principalmente. Ustedes están uniformados. Sí, estamos... Tiene ADD el niño. El niño Alan tiene ADD. Yo lo noteo. Hay 3 cosas que podemos hablar después, pero yo creo que lo Mira, principal por si que acaso, cambia en el país es la velocidad de actuar. Es que tenemos un monitor ahí, por eso es que Alan siempre está mirando para allá. Sí, Vamos a tener que apagarle el monitor. No lo apague porque Ok. Brevemente, ese era un tema que queríamos tocar. Otro tema que queríamos tocar era el tema... ¿No vamos a tocar el tema trans? ¿O sí? Lo podemos tocar. Podemos tocar. Y la mujer bombero. O sea, el problema es que no es bombero. O sea, yo creo que el problema no es si es trans o es mujer o lo que sea. El problema es que nunca ha sido bombero. Y ya, entonces sabes el tema mejor. Pero, o sea, Mandami acaba de anunciar quién es su nuevo director del departamento de bomberos. Y la noticia es que es alguien que nunca ha sido bombero. Sí, es un DA hire. Es un diversity hire. Y estamos hablando fuera de cámara que ya hemos visto lo que pasa cuando tú pones diversity hires en posiciones tan vitales como esta, ¿sabes? Como que si el departamento de bomberos no toma acción de la manera correcta, se pierden vidas, tanto de personas que son víctimas como de bomberos se pueden perder vidas. Y tener a alguien que no tiene nada de experiencia de bombero. Que podrá ser muy experto en logística, ¿verdad? O experta en logística. Pero de nuevo, la logística es una cosa que no puede tomar en consideración todos los elementos si tú no has sido bombero. Especialmente en una ciudad tan compleja como Nueva York, que un fuego puede significar miles de vidas o cientos de vidas. O sea, no es lo mismo ser bombero en Nueva York que en Puerto Rico. O sea, es bien diferente. Ok. No, que se prende un edificio en fuego con 10,000 personas adentro, totalmente diferente. El otro tema que queríamos tocar, de hecho, era con el que íbamos a empezar hoy, es que yo pienso que la socialdemocracia está herida de muerte. Y eso va mucha gente dice, comunismo. No es lo mismo. Ahora, ¿qué es la socialdemocracia? Y voy a explicar ahora, y Alan aprovecha que Alan es militar para que de una vez pues tenga su perspectiva. La socialdemocracia, que es, casi todo el mundo es socialdemócrata en Puerto Rico, en mi opinión, donde queremos libre empresa, pero que el gobierno resuelva casi todos los problemas, ¿verdad? Sobre todo, queremos que el gobierno nos dé salud, seguridad, es inevitable la seguridad, salud, seguridad y educación, ¿verdad? Esas son las cosas básicas que el gobierno supone que dé. Pero en los países socialdemócratas se va un poquito más allá.
¿verdad? Se busca transportación, etcétera. Todas las cosas que, ¿verdad? Que el gobierno haga, que resuelva muchas cosas. Pero ante la realidad de que Estados Unidos va a dejar de ser el policía del mundo, pues muy probablemente esos países que actualmente separaban gran parte de su dinero para poder dar servicios de salud, servicios de educación, universidades gratis, todo ese, ¿verdad? Sistema de transportación genial que tiene Europa, pues va a tener que probablemente empezar a subirle precios y costos a todo, retirarse mucho más tarde. Ese concepto de que en Francia la gente se retira a los 50 y pico, 60 años, y en Grecia, pues Es una locura. Todas esas cosas que son para mí, serían mi aspiración, si tengo los recursos. Pero si yo voy a tener que ahora meter un montón de dinero para tener mi ejército, para garantizar mi seguridad y evitar que venga Vladimir Putin y pase Ucrania y de repente, oye, de una vez, pues ya tengo Ucrania, cojo Polonia de una vez y ya, pues Polonia, cojo Alemania. Y, y ver eso, que es lo que ha pasado 2 veces ya, o sea, esto no es una, digo, 2 veces no, esto ha pasado cientos de veces. Lo que pasa es que nosotros pues estudiamos la historia de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, pero ¿cuántas veces ha pasado que el zar de Rusia intenta conquistar más tierras y etcétera? Y Francia, Alemania, Bavaria, Austria. So, el Imperio Austrohúngaro. So, mi punto es, by the way, ni hablar del Imperio Otomano, que en un momento dado era desde Genghis Khan para acá. Pero nada, ok, so el punto es que tú estás en un modelo económico que depende de que el policía del mundo siga siendo Estados Unidos. Ese modelo económico, en mi opinión, se acabó. Y Estados Unidos está diciendo tienes que aportar 5% de tu Producto Interno Bruto o 3% a la OTAN para tener un ejército. Porque yo no voy a seguir siendo tu policía. Eso para mí va a cambiar dramáticamente la composición económica global porque el envejecimiento de la población que requiere entonces de la socialdemocracia en esteroides, que es muchos más servicios que el gobierno tiene que dar. Y simultáneamente el que tengo que sacar ahora recursos para el ejército. En mi opinión, eso va a provocar que no pueda subsistir porque no va a haber los recursos. ¿Cómo tú lo ves, Carlos? Sé que tenías una opinión diferente a la mía. No, yo Alan, ya yo empecé hablando, Alan que arranque y yo lo sigo. Alan. Mira, pues, en Europa, el problema fundamental que tienen los europeos, y para que vean en comparación, estaba Donald Trump hablando sobre los resultados de este año en crecimiento económico. Y no lo digo porque el crecimiento económico sea lo más importante, el GDP, el Gross Domestic Product. Eso no necesariamente es el marcador más importante. Puede haber un año donde el Gross Domestic Product sea, el GDP de un país sea perfecto porque construyó muchas bombas, muchas armas de fuego, y había una guerra y el GDP va a estar por las nubes y lo explotó todo. Eso no nos lleva a ningún lado. Pero un GDP por lo general es un marcador de cierto crecimiento económico. Estados Unidos, a pesar del saqueo que hubo durante la administración Biden, este año, a diciembre, creció 4.3%. Y el presidente estaba dando, sin ningún cambio estructural sustancial, más allá de un cambio en disciplina, en actitud, en deseo, y de que la gente de ir poco a poco mejorando. 4.3. Compárenlo eso con la socialdemocracia europea. Inglaterra está en 0.1. 0.1 de crecimiento. Europa, la Unión Europea, está en 0.4. Canadá está en 0. Canadá no creció. ¿Por qué? Porque el socialismo, esa socialdemocracia, inevitablemente interrumpe la actividad económica y libre albedrío del ciudadano y no respeta su proyecto de futuro. Eso es sumamente importante, respetar el proyecto de futuro del prójimo, de su labor. Eso es lo que dice Milei en Argentina. ¿Qué es lo que pasa aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico aquí no se le respeta el tiempo a nadie. No se les respeta sus deseos de mejorar. ¿Qué hace la gente? Coge una maleta y se va. Se van para otros estados donde el crecimiento económico es mucho mejor que el de aquí. De hecho, ¿ha salido alguna estadística de cuánto es el crecimiento bruto en Puerto Rico? No lo he visto. No me sorprendería que estemos... Crecimiento. O en depresión, ¿verdad? No lo voy a opinar porque sinceramente no lo he visto. En Puerto Rico siempre ha habido un problema de estadística. Desde que yo estaba en la universidad, de microestadística, factores macroeconómicos, siempre había un problema.
en cuanto a eso, yo creo que empezaron a recopilarlo y no lo he visto recientemente. Pero esos son los problemas que ahora mismo está enfrentando la Unión Europea. Para que sepan, en términos de ganancia, la Unión Europea se estaba quejando de que el ciudadano de pie, usted va a los países de la Unión Europea, la mayoría de las personas ni siquiera tienen un vehículo. Que lo necesiten o no, pero aquí en Puerto Rico, si usted tiene un carro, usted tiene cierto acceso a medicina privada, usted probablemente esté mejor que en Europa. La situación viene siendo, para que sepan, Mississippi, el estado más pobre de la nación, tiene un mayor ingreso per cápita de sus ciudadanos que toda Europa. Es una locura. Y Europa teniendo 400... Pero que si no te hace falta un carro, ¿sabes? Pero es que no es que no te haga falta un carro, no es que no tienes poder adquisitivo para adquirirlo, no puedes comprarlo. Y no es tan solo eso, Europa tiene casi 100 millones de personas más que Estados Unidos y tiene un ingreso per cápita menor que el estado más pobre de la nación. Y Estados Unidos con 100 millones de personas menos. Eso te deja saber el nivel de productividad que deja el capitalismo en promedio en beneficio del socialismo. Y ahora eso se va, como dijo Yeye al principio, se va a exacerbar en gran medida de la forma en que está moviéndolo Trump, porque Trump está movilizando dos pilares muy fuertes en contra de la Unión Europea. Uno es aranceles, que reducen la competitividad de productos europeos frente a los americanos. O sea, que crea un mercado más favorable para los americanos. Y NATO está presionando o la OTAN está presionando a los europeos para que contribuyan más, un 5%, que parece que no es mucho, pero son billones de euros o de libras, a la Asociación de Protección Transatlántica, ¿cómo es? OTAN, Organización Tratado Transatlántico Norte, ¿verdad? Todos esos países tienen que contribuir más dinero. Y eso va a quebrar. Ya España lo dijo, Pedro Sánchez lo dijo. Vamos a quebrar si damos el 5%. O sea, porque no hay de dónde sacar el chavo. Yo estoy bien de acuerdo contigo cuando lo primero que dijiste, que el nombre no hace la cosa. A mí me desespera estos nombres porque ponen nombre socialdemócrata y es como que, como tú dijiste, no, o sea, está siendo socialista, o sea, es socialismo y yo no encuentro que sea malo el que tú decidas que quieres ser socialista, pero llámalo por lo que es, o sea, no vengas a cambiar el nombre para intentar disfrazarlo. Exacto. Vamos a llamar las cosas lo que son. Igual que el capitalismo que vemos en muchas partes del mundo, como en Puerto Rico, es capitalismo, ¿sabes? Es como yo ponerle capitalismo compasionado, con compasión. No, o sea, aquí no tiene ninguno. Puerto Rico no es un país capitalista, eso, punto, don. Yo creo que cuando deben de romper. Puerto Rico, para que lo sepan, Puerto Rico tiene unas características en términos económicos monopolísticas por la I-60 y la Ley 60, Ley 75 de distribución exclusiva. Esa es la que estaba diciendo, perdón. No, pero la Ley 60 también crea una clase aparte de ciudadanos. Por ejemplo, aquí si tú eres médico aparte, tú eres un médico especialista, tú eres clase aparte. Porque es una locura. Tú pagas 4%. Los médicos que son de las profesiones que más ganan. Si no la más, yo creo que está radiólogo, anestesiólogo, los más que ganan. Y te dan un beneficio de clase aparte y yo lo sé porque yo he jugado el sistema. Te dan unos beneficios contributivos. Como Trump. En la realidad, si tú no juegas el sistema, no puedes conocer cómo cambiarlo para el beneficio de todos. Y eso es un problema que hay aquí en Puerto Rico. Como lo dije, tú estás en el Código Contributivo General, tú eres un perdedor. Tú estás en el Código de Incentivos Contributivos, tú eres un ganador. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que yo soy un anestesiólogo que puedo ganar casi $1 millón poniendo a dormir gente y levantándolo? Algo sumamente importante, pero también me premian con 4%. Sí, no, y el argumento es que si no me lo das aquí, me voy de Puerto Rico porque el resto de los impuestos, el código de perdedores es tan alto y eres tan perdedor que por qué día me voy a quedar aquí, me voy para Texas y lo hago en Texas o lo hago en Florida y pago 0% state tax y pago solamente el federal y salgo mucho mejor. Y el argumento es, pues hay que justificarlo, pero yo lo que tú estás diciendo es deberíamos cambiarlo para todo el mundo. Porque te lo dice lo mismo. ¿Por qué un americano, piensa, un tipo de Texas, que tiene toda su vida en Texas,
tiene acceso a la mejor carne del mundo. Viaja de Houston o de Dallas a donde le dé la gana, sin escala. Porque tú viajas de Dallas a Japón directo. Tú viajas de Dallas a Europa directo. Tú viajas de Houston a cualquier lado del mundo. Tú me dices que una persona con esa hiperproductivo, porque probablemente es un top en su industria, un capitán de la industria en Texas, energético, lo que sea, petrolero, y está dispuesto a trasplantarse a Puerto Rico y ser productivo aquí. ¿Por qué? Porque simplemente le dieron un incentivo. Eso te deja saber lo que nosotros conocemos, la solución a nuestros problemas, y se la damos a gringos y no le damos la solución de los problemas a nuestra gente aquí. Que es absurdo. Es una locura. Pero Alan, es que lo que pasa es que aquí la expectativa de que el gobierno resuelva las cosas nunca va a permitir que se le bajen los impuestos a la gente. De más está decir que ignoramos la deuda, ¿verdad? A pagar esos impuestos. Pero aún dentro de esos que podemos eliminar, o sea, la gente no vota a base de eso. O sea, la gente vota a base de que el gobierno va a hacer por mí. Y el gobierno, como único puede hacer algo por ti, es poniendo impuestos. Porque el gobierno no crea cosas, el gobierno coge los impuestos y los redistribuye. Pues entonces, si nuestra expectativa es que el gobierno nos resuelva las cosas, pues el gobierno no puede bajar impuestos, al revés, tiene que subirlo, pues como único puede redistribuir. Hasta que obviamente la curva de Laffer, que sabemos que va a ser un problema, porque en algún momento, que pasó con los cigarrillos aquí los cigarrillos en un momento subieron los impuestos y no aumentaron los recaudos, disminuyeron los recaudos. ¿Por qué? Porque la gente empezó contrabando y empezó a traer en barcos de Islas Vírgenes y de otras islitas del lado. Y dejando de fumar porque se convirtió demasiado caro a punto También. a hacerlo, ¿sabes? Como que Uno de los factores. Sí, yo nunca he comprado cigarrillos, así que yo tampoco, así que, pero ni he tenido un negocio de contrabando de cigarrillos tampoco. volviendo a... De- volviendo al tema original, o sea, yo creo que de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, se trató un experimento y lo miramos como si fuera o sea, y lo tenemos que mirar como si fuera un experimento. Y hay unos resultados del experimento. Ya tenemos 70 años de datos para saber cuáles fueron los resultados del experimento. Entre cosas y cosas, sí, Estados Unidos creció, pero pasó de ser un país con poca deuda y un gobierno federal pequeño a un país con un gobierno federal con 38 trillones de dólares en deuda y un nivel de taxation al pueblo gigantesco. Y decimos, pero hubo paz. Sí, hubo paz, una paz alrededor del mundo, sin duda alguna. Los países europeos pasaron de estar destruidos después de la Segunda Guerra Mundial a reconstruirse. Y hubo un par de años bien buenos en el mundo entero, pero de momento todo el mundo se acostumbró a esta paz, a este modelo económico. Empezaron a endeudarse los países europeos, crearon una serie de leyes que son insostenibles. Puedes retirar a los 50, 55 años en algunos de estos países. Y viviendo hasta los 100. Exacto. Y de momento, pues, mano, o sea, ya no es sostenible. Cuando decimos, Trump estaba diciendo a estos países que tienen que hacer, que tienen que aportar su parte justa, que era la parte original, que tenían que aportar esa parte, que nunca lo hicieron. Estamos enforcing it ahora. Y los países están quejando. Es como, no, mano, es como el niño que quiere vivir en casa de los padres hasta los 40 años. Y llega un punto en el que no, mi hermano, o sea, tienes que, si vas a vivir aquí, tienes que trabajar. Y pagar luz y aportar para la comida, porque no, o sea, hasta los 25 está cool, pero... El niño que está en la casa hasta los 40 y trae a los amigos. Y sí, no, y o sea, creo que el novio aquí en la casa también, no, mi hermano, o sea, mínimo trabaja. O sea, trabaja, aporta algo, aunque sea un trabajo normal, o sea, ve trabaja, empieza a progresar. Yo creo que eso se tiene que hacer, y si el mundo pasa por algo de volatilidad, pues la naturaleza humana es volatilidad. Yo no creo que volvamos al tiempo de los otomanos, Jane, ni de guerras masivas alrededor del mundo, porque a diferencia de hace 150 años, hoy en día hay un montón de países con bombas nucleares. Y Rusia no se puede poner tan creativo como se ponía hace 200 años, porque cuando pase de Ucrania, estos países, aunque no tengan toda la economía mundial van a brotar el mundo ni todas las cosas, tienen armamento que es de verdad. O sea, ya no va a ser esto de antes, que voy conquistando país por país, poco a poco, y a través de 50 años conquisto la mitad de Europa. Yo creo que el mundo cambió y todo el mundo tiene que poner de su parte, y todo el mundo ajustarse a un estilo de vida que sea real. La idea de que nos vamos a retirar a los 50 años no es real. La idea de que nos vamos a retirar a los 65 años probablemente tampoco, porque estamos viviendo más. Y o decidimos morir más jóvenes, que nadie quiere hacerlo. Todos queremos vivir lo más posible, de la manera más saludable posible. O decidir que vamos a trabajar tu edad más vieja. O sea, no hay retiro, mi hermano.
Porque el dinero del gobierno no da, el dinero no nace en una mata. Se tiene que producir y se tiene que trabajar y se tiene que pagar la deuda. Ok, sobre el tema de por qué yo insisto, lo que estoy diciendo no es por gusto, es porque eso es lo que se está exigiendo. Y tú puedes tener todas las bombas nucleares, pero las bombas nucleares cuestan un montón de dinero mantenerlas. El aparato nuclear, no sé, o sea, la hombrera nuclear, que supuestamente Inglaterra y Francia van a proteger a Alemania y los otros. Tú puedes de verdad creer en eso. O sea, tú puedes confiar en eso después de que Donald Trump cambió el juego. Y por si acaso, Pero es que Donald Trump, ahí diferimos, Donald Trump no cambió el juego. Es el primero, bueno, lo hizo evidente. Es el primero que está dispuesto a mirar el juego de verdad y decir, los chavos no están. Pero, si los chavos estuvieran y todo estuviera bien, Estados Unidos tendría 38 trillones de dólares en deuda y aumentando el nivel que está aumentando anualmente. En Estados Unidos, ¿sabes? El unemployment no, porque no hay mucho desempleo, está en 4%, pero la tasa de participación laboral no hubiese bajado de casi 70% a 62-61% en los últimos 30 años. La economía se está cayendo en canto, ¿sabes? Los pedazos se están rompiendo, se están viendo los cracks, pero queremos pensar que los últimos 50 años fueron 70 años, fueron 70 años exitosos. No, fue un experimento. Fue un experimento. La primera vez en la sociedad en la que hay tanto tiempo de paz, en la que todo el mundo está jugando nice, ya nos dimos cuenta de que, mira, no se puede. Pero la economía está cayéndose en canto o subió 4 puntos y pico, porque la economía de Estados Unidos subió en 4 puntos y pico el último trimestre. Estamos hablando de números históricos, o sea, esos números de China hoy día. Pero por si acaso, mi punto no es que era que no hay que hacer cambio y no hay que hacer ajuste. Mi punto es que el sistema económico que depende de que el policía del mundo siga actuando como policía del mundo se acabó y por tanto gran parte de tus recursos que antes iban a dar servicios y pagar pensiones. ¿Y por qué traímos el tema? Traímos el tema porque sale a relucir unas propuestas del presidente del Senado para pagar las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se plantea sacar del fondo de rones de Puerto Rico, que es un fondo que se hace para subir el precio del ron en Estados Unidos, nos devuelven 13.50 ahora de cada galón de ron que se produce. Y eso es para subir el precio del ron para que no destruya al bourbon y al whisky de Tennessee y de ¿Sabes que yo nunca... Kentucky? Yo no sé si alguien bebería ron si el ron fuera igual de barato, ¿verdad? Yo creo que si tú sabes de Estados Unidos, sí se bebe más ron. No, pero en Estados Unidos como que alguien dejaría el whisky. Han pasado muchas cosas que por ejemplo, Bueno, el ron que se bebe, porque el otro ron es más caro, es el destilado que es blanco. So, el ron bueno, que sería el ron con más tiempo y que tiene color y que tiene sabor, no se vende porque es muy caro. O sea, esos rones compiten con el whisky en sabor en otros mercados. Depende de correcto. ¿Sabes? Yo no sé, yo no bebo, ¿verdad? Yo no bebo nada de eso, pero sí, cuando he hablado con personas que conocen, dicen que el impedimento más grande para la estadía de Puerto Rico es el whisky, el bourbon de Kentucky. No, y dando ese tema, ¿sabes? Pero del lado, eso es algo que nosotros no controlamos. El tax al ron es algo que impone el gobierno de Estados Unidos y es uno de los problemas de ser una colonia. No es el problema más grande de ser una colonia. Se aumentó el impuesto, se va a traer más dinero a Puerto Rico. ¿Por qué estamos buscando cómo gastarlo? En vez de buscar cómo igualar los beneficios económicos del puertorriqueño que vive aquí y está produciendo en Puerto Rico al de las personas que vienen foráneos a Puerto Rico y se les dan incentivos económicos porque sabemos que eso es lo que crea desarrollo económico. Porque, Edgardo... No, pero ahí está el argumento. O sea, mi problema no es vamos a utilizar el dinero del ron, ni este tax. Este tax no lo controlamos nosotros, está allá. Entró dinero nuevo. Si entra dinero nuevo, porque yo no digo cómo yo bajo otro impuesto, cómo yo igualo los beneficios contributivos de capital gains, de ganancia de capital, para que todo el mundo tenga la ley. Ricardo, porque el pueblo vota a base de que el gobierno me resuelva cosas. Ahí me resuelve el mundo. El que me bajen los impuestos me puedo quedar en el país. Ok. Y atrae a más puertorriqueños. Y esa es una filosofía de que el gobierno no es el centro del universo, pero esa no es la filosofía de aquí. La filosofía de aquí es que el gobierno me resuelva. Que el gobierno... Mira, te voy a dar ejemplos concretos que podemos dar aquí. Yo he viajado y he guiado bastantes estados, igual que ustedes, que estoy seguro que han guiado bastantes estados. En muchos estados de Estados Unidos no hay carreteras en la zona rural. Hay caminos. De tierra. ¿De tierra? Y yo estaba... O sea, yo estaba ayer tú viviste en Utah y Utah está repleto de caminos. Como si esta semana alguien de Argentina
Y estábamos guiando ayer y algo que me dice, mano, tú tienes carreteras bien buenas, o sea, como highways y autopistas bien buenas y en todos lados. Y yo le digo, tú sabrás cuántos son las criticadas porque lo único que tienen son hoyos. Y me dice, sí, pero que en Argentina no hay tanta carretera, ¿sabes? Como tú sabes de la capital. Pero es que yo fui, te voy a dar un ejemplo, el ejemplo de Cuba lo puedo dar y no lo estoy diciendo por Cuba y Venezuela, pero digo el ejemplo de Cuba porque es bien simple. Cuba tiene, no hay un boquete, yo no vi ni un boquete en la carretera, pero hay una carretera. Sí. Está la carretera principal y todo lo demás es camino. O sea, entonces eso es un ejemplo. En Laredo, yo estuve en Laredo un montón de tiempo, en Laredo, en la ciudad. Tú sales 15 minutos afuera, son caminos de tierra por todos lados. Y no es nada malo, son muy buenos. O sea, y estamos hablando del país más rico del mundo, que decide que hay zonas que simplemente pues no es negocio, no es costo efectivo embrearla. Y no les lleva servicio eléctrico. Y no le lleva servicio eléctrico a cada esquina. De hecho, Puerto Rico tiene uno de los sistemas eléctricos más distribuidos del mundo, al punto de que podemos llegar a la luna, by the way, si cogemos todos los carros y ponemos uno encima del otro. Y carretera. El más denso en de nuevo, por milla cuadrada, kilómetro pavimentado, somos el más del mundo. O éramos el top del mundo, cerca del top. Mi punto con eso es, nosotros tenemos una ideología de que y te voy a dar este ejemplo, yo uso este ejemplo porque esto lo viví yo. Cuando yo era chiquito, embrearon por primera vez en la casa de donde yo vivía por Jaguar. Y yo tenía, si no me equivoco, eran 7 años, Jaguar 8 años. Jaguar San Lorenzo. No, Jaguar San Lorenzo. Y yo tenía 6 años. Y el alcalde embreó porque venía, tú sabes, a las elecciones. Y embrearon por primera vez en casa de mi abuelo. Y yo recuerdo que papi... No, pues no, tenía que tener un poquito más porque papi mudó a Puerto Rico 89. Bueno, en fin, pues era un poquito después. La cosa es que en esos tiempos el alcalde estaba embreando. Y embrearon porque venía en casa de mi abuelo, un camino. Y donde yo vivía no había carretera. Era literalmente barro cuando llovía y pasto y un montón de polvo cuando pasaba un carro. No había carretera. Yo me crié en las parcelas de Jaguar de San Lorenzo y no había bitumul, no había brea. Ok. Y yo recuerdo, como hoy, olvídate, el alcalde después de ahí barría. Pero esta es la parte importante. Papi, que se crió en los años 50, 60, decía, mira, hay que hacer una zanja aquí porque cada vez que llueva se va a llevar la carretera. El bitumul, la brea, se la va a llevar. Que sea una zanja aquí. Y papi hizo la zanja y mantenía la zanja. Y una vez cada par de semanas, yo recuerdo ver a papi con la azada, sacando y arreglando la... Los vecinos de ahí en adelante no hacían eso. Pues, ¿qué pasó? Se caía la carretera. La carretera llegaba hasta la casa de mi abuelo, donde vivía mi papá. Hasta ahí llegaba. De ahí en adelante se fue y quedaban cantos, boquetes. Y yo le pregunté a papi, y digo, papi, no le pregunté, papi siempre me lo decía sin tener que preguntarle. Como todos los papás que te dan siempre los consejos, ¿verdad? O sea, tú no puedes esperar que el gobierno venga a resolverte los problemas. Tú tienes que resolverlos tú. Y esa filosofía... Esa es la filosofía celta. Eso es una mentalidad, pero pues, o sea, esa mentalidad era los tiempos. Papi se crió en Jaguar, donde no había. Papi iba descalzo por 1 hora hasta la escuela. Y papi vivía en Jaguar, donde no había luz. O sea, no había... la energía eléctrica vino a llegar un par de años antes de yo nacer. El teléfono, yo recuerdo, yo vine a tener el teléfono y recuerdo que cuando yo tenía 5 años pusieron teléfono en casa. De nuevo, este mundo de que el gobierno va a llevarme la luz, el agua, el teléfono, todas estas cosas hasta mi casa, es algo bien moderno. Es algo de aquí. Y bien de aquí. De aquí. O sea, el que la carretera pase por el Yunque y le dé la vuelta hasta el 0 Punta de Jayuya, eso no pasa en el mundo. Eso es aquí. Y lo que yo te diría es, esa misma mentalidad de tu papá es lo que el resto del mundo tiene que tener. España, Francia, Inglaterra, Alemania no pueden esperar que papi Estados Unidos, el gobierno, sea el policía del mundo de manera perpetua. En los años 60, cuando el mundo entero estaba destruido, sí, mano, no hay más nadie que lo haga. Y hay que reconstruir. O sea, hay momentos en los que el gobierno tiene que intervenir porque pasan cosas extraordinarias que el gobierno tiene que intervenir. O sea, en la crisis del 2008, si el gobierno no intervenía, el mundo como lo conocemos, la sociedad como la conocemos, colapsaba. Pero no puede seguir por los próximos 15 años porque quiere.
No, hay que pasar, el gobierno entró, de momento sale y se pasó un momento un poco más difícil, todo el mundo tiene que meter mano, todo el mundo tiene que hacer lo suyo, todo el mundo tiene que ir y sacar y hacer la zanja y mantenerla para que la inversión se mantenga. Pero no podemos vivir del cuento y de querer que alguien más lo haga. O sea, no es sostenible. Y en un país como Puerto Rico, que es una isla, tenemos que entenderlo más que cualquier otra persona y cualquier otro país en el mundo. Que estamos solos aquí en medio. Estamos solos, no producimos nuestra comida, no producimos nada. O sea, producimos medicinas y tenemos turismo y tenemos una economía que podría ser vibrante, tiene el potencial de serlo. Pero tenemos que hacer las cosas por nosotros, no podemos seguir esperando por el gobierno, mano. Lo hablábamos en el último podcast que hicimos en los otros días. Si tú tienes un techo, tienes que poner placas. Aunque te salgan 50 pesos más al mes de lo que te sale no tener las placas con batería. Porque así es como tú le metes la presión del mundo a Luma y al gobierno de que tienes que resolver, porque si no, el país entero se va a desconectar y la deuda, ¿quién la va a pagar? Sí. No, eso es, es necesario el cambio de mentalidad aquí en Puerto Rico en cuanto a eso. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar en un estado de indefensión tal que necesite el cuidado de otro. Eso es lo que le pasa a uno cuando está pues viejito. Necesita, pero ese es en realidad uno estar viejo y no poder moverse y depender completamente de las personas. Mira cómo las personas racionalizan las cosas. En realidad es lo peor que le puede pasar a uno. Pero entonces nosotros lo queremos transferir a una escala macro que sea aplicable en abstracto a todo, donde el gobierno me tenga que cuidar a mí, hasta de mi propia responsabilidad. Y eso es una locura, porque la responsabilidad es lo que nos enseña, uno, a cuidar, a crear, y dos, a cuidarlo de nosotros, y usualmente a cuidar lo que hemos creado, ¿verdad? Y a tomar mejores decisiones. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, hemos creado una cultura de dependencia. Puerto Rico, 50% de la población tiene algún tipo de beneficencia gubernamental. Y nosotros nos tenemos que alejar de eso lo más posible y movilizar nuestros recursos humanos a la productividad. Pero alejarnos de eso no necesariamente es penalizar al que está en alguna ayuda gubernamental a corto plazo, ni juzgarlo, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tú miras el por qué hay tantas personas en asistencia económica gubernamental, hay cosas que nosotros mismos hacemos para mantenerlos ahí, que el mismo gobierno lo hace. Claro, Cuando tú miras incentivos. Cuando tú miras cómo se estructuran estas ayudas gubernamentales, si tú trabajas, te penalizo. Si tú pasas de cierto ingreso, yo te penalizo. No hay un slow ramp down de los beneficios, son binarios. A la vez que tú te ganas $1 más de lo que te puedes ganar, pierdes los beneficios. Pues afecto a la persona. Cuando yo pongo 16,000 leyes laborales que causan que los patronos digan, yo no voy a tener empleados full time, voy a tener todo el mundo part time para que no quiten ciertos thresholds y no tener que de momento empezar a pagar bonos de Navidad y cosas random, o sea, y que si despido a un empleado tengo una penalidad gigantesca, un caso. La gente no sabe eso, pero muchas veces las leyes laborables de alegada protección lo que hacen es que no incentivan al patrono a tener más empleados. O a tenerlo de manera permanente. O sea, no te doy 40 horas, te doy 25 horas cambiando turnos a todo lo que da toda la semana. Como contratista. Como contratista, porque no te puedo poner de 40 horas, no te puedo dar overtime, porque hay una penalidad por darte más trabajo, aunque tú lo quieras trabajar. ¿Y en qué acabas? Que la persona que quiere laborar no puede tener ni siquiera 2 trabajos, porque el trabajo que consigo es part-time y las horas cambian. Hoy trabajo lunes, martes, jueves, viernes, de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Y la semana que viene hago ese mismo turno por la noche. Eso no puedo planificar 2 trabajos. Pero eso no pasa porque el empresario es un cabra grande. Porque es malo. Yo como empresario, yo no quiero estar haciendo turnos todas las semanas, ¿sabes? No, yo quiero tener un turno fijo. Yo quiero tener los empleados todos los turnos y que todo el mundo esté fijo y todo el mundo llegue porque están organizados. Y el patrono simplemente, al igual que la persona que recibe beneficios públicos, cupones, lo que sea, las personas responden incentivos. El patrono también responde unos incentivos. Se está adaptando a los incentivos que son perversos. Incentivos perversos. Están al garete los incentivos de cómo tener empleados. La cantidad de veces que yo he ido a charlas ¿verdad? De estos temas, de pequeños empresarios y demás, todos te dicen que todos los días le llega gente. Y dicen, mira, Jay, 2, 3, 4 veces en semana nos llega gente diciendo, yo trabajo contigo, pero tienes que pagarme cash por debajo de la mesa porque es que si no pierdo las ayudas. Pero tú vas a Florida y eso no pasa. Porque allí la ley, que el nivel federal está hecho de manera
que tú puedes ganar casi hasta $30,000 al año antes de perder por completo las ayudas de vivienda, de SNAP, de todas estas cosas. En Puerto Rico no cogemos SNAP como es porque el gobierno quiere mantenerlo, quiere controlarlo. Cogemos los fondos de vivienda diferentes porque el gobierno quiere controlarlo. Y eso es el gobierno. O sea, yo no estoy peleando contra la gente. El pueblo puede seguir teniendo los beneficios. Los políticos. Los políticos quieren ganar elecciones. Quieren tener el poder de los fondos. Porque si tú tienes el poder de los fondos, pues coge quiénes son los ganadores. Igual que con los incentivos. El día que yo baje las contribuciones, yo no puedo escoger quiénes son los ganadores del país. Aquí estamos hablando básicamente de... ¿Cómo es? Cuando hablan en Estados Unidos del racismo institucionalizado, aquí básicamente hay un racismo contributivo institucionalizado dentro de un código de incentivos contributivos que lo que hace es, por ficción legal, crear unas industrias que son más importantes que otras. ¿Y qué hace eso? Eso está afectando en realidad la calidad de vida de todos. Porque saben que el médico que se queda aquí, el médico especialista que está pagando 4%, va a tener los mismos problemas de calidad de vida, pues se le va a ir la luz, no tiene mecánico, no tiene un montón de servicios, porque aquí no hay calidad de vida. Y en realidad los incentivos contributivos no deberían ser incentivos contributivos, deberían ser la regla para todos. Bueno, yo creo que llevarlo a un punto de que no hay calidad de vida, pues tampoco a ese nivel. Si está mermada. No, pero te entiendo. O sea, yo sé, tu punto es versus lo que somos, versus lo que podemos ser, versus lo que somos. O sea, lo que podemos ser es mucho mejor. Y podríamos ser mucho mejor sin mucho trabajo, es el problema. Ok, a eso vamos a las propuestas entonces de lo que estábamos hablando, que tiene que ser las soluciones de los 3 temas, porque es que si no nos vamos a hablar. Pero en síntesis, para mí el punto es que, aprovechando que tocaron el tema, el mundo del mantengo se acabó. Al parecer, y digo al parecer, Donald Trump tiene un interés real en cambiar eso de que tú dependas del gobierno. Y al parecer, por ejemplo, se están aguantando ahora mismo billones de pesos de fondos federales que venían para aquí, se están aguantando para ver si de verdad es para un gasto eficiente. A otra gente va a decir, eso es por racismo. Bueno, obviamente, pues lo que sea, o porque ellos prefieren darle el dinero a Florida que dárselo a Puerto Rico. Y esto me lo dijo a mí una persona del Congreso, me decía, mira, Jay, ¿para qué yo voy a darle SNAP a Puerto Rico? ¿Para qué le voy a dar fondos a Puerto Rico? Si como quiera que sea, yo sé que eso es una pista de Puerto Rico va así y no hay forma demográfica de evitarlo. Puerto Rico va bajando. Pues para eso lo doy a Florida y gano las elecciones. Para quedárselos a Puerto Rico. Y eso es la verdad. O sea, eso es una verdad que eso nosotros... absoluto, no. O sea, tú tienes un congresista como Rick Scott. Pues él puede conseguir fondos para Puerto Rico o dárselos a Florida, Marco Rubio, y decir, pues yo prefiero dárselo a Florida si como quiera sé que los puertorriqueños se van a terminar emigrando porque el plan con Puerto Rico nunca fue resolver el problema, fue hacer que fuera un soft landing, que fuera un aterrizaje pues controlado en vez de un aterrizaje estrepitoso. Y eso, ¿verdad? Ese fue el plan, eso fue lo que estuvo detrás de Promesa, eso fue lo que estuvo detrás de todo esto. Es cómo yo resuelvo que en la demografía, que sabemos que no va a mejorar. Pero de nuevo, no les toca a ellos arreglarlo. No, yo estoy de acuerdo. Nos toca a nosotros. El que alguien nos dé las herramientas para un soft landing es más que suficiente para nosotros aterrizar el avión y arreglarlo. Cada vez que yo escucho nos bajaron el tren de aterrizaje. Cada vez que yo escucho a alguien decir... Tienen que aterrizarlo. Cada vez que yo escucho a alguien decir, pero la Junta, ¿por qué la Junta no resuelve tal cosa? A mí me sube el diablo. Porque es que te digo de verdad, o sea, a mí me indigna. Porque es que la Junta vino aquí para resolver el problema del mercado de Estados Unidos de bonos para evitar que se convirtiera en un riesgo sistémico, que fuera un sistema dentro de todo controlado. La Junta no vino a resolver los problemas que nos toca a nosotros resolver. O sea, el que tú externalices, el que alguien venga a resolver tu problema, demuestra que tienes un problema irreparable. O porque mayor, estás es un problema mayor. irreparable, pues es que es irreparable. Si tú no reconoces que tienes un problema que tú tienes que resolver, pues no hay reparación posible. Es irreparable. Y el que diga que no, la propuesta que hablamos de el dinero del RON, que lo iban a utilizar para pagar, o sea, para pasar el gasto de las pensiones de la autoridad, de un gasto que ahora es público y se ve, a el gasto del RON sin que nadie se dé cuenta para callar el pueblo, ¿sabes? Como que lo iban a mover de un lado a otro. No es que no paguen las pensiones, es que lo que están haciendo es escondiendo el gasto a través de otro ingreso. Los únicos que frenaron eso fueron la Junta. Y le dicen al presidente del Senado, hey, ¿qué tú haces? Eso no, o sea, no. No es el trabajo de la Junta, es el trabajo del Senado, el decir pero mira ese ejemplo. ¿Cómo es eso de que nosotros
Sabíamos que la gente entraba a la autoridad de energía eléctrica con palas políticas. Sabemos que se suben el sueldo gracias a las palas políticas. Sabemos que logran aumentar de posición gracias a las palas políticas. Que cogían puestos y trabajitos en destaque con palas políticas para aumentar su pensión. Que se retiraban a los 50 años gracias a las palas políticas que no cambiaban las estructuras de retiro. Y entonces ahora, sabiendo que tú te agenciaste una mega pensión Cadillac gracias a tus contactos políticos, quieres que el pueblo se sacrifique por ti. Pero si ya nos sacrificamos durante todos esos años dándote todo lo que te hemos dado. O sea, ¿cómo es eso de que se pretende de que nos tapemos los ojos para no recordar que tú entraste gracias a palas políticas? ¿Cómo es eso de que se pretende que yo me sacrifique cuando tú lograste lo que lograste, no por tu sacrificio, lo lograste por palas políticas? De nuevo, no estamos hablando aquí de las pensiones de 2,000 pesos, de 2,500 pesos. Estamos hablando de pensiones de 5, 6, 7 mil pesos, que fueron las únicas que se planteó por la Junta disminuir. Aquí nunca se planteó disminuir las pensiones de 2,400, no nunca, porque hubo una propuesta, pero la propuesta final era $2,400 hasta ahí, nueva reducción de pensión. De ahí en adelante sí. Y quienes cobran esos sueldos eran las personas que lograban con palas políticas lograr posiciones. Para eso hay que buscar los recursos donde sea. El gobierno buscó, tengo que conseguir los recursos de donde sea, pero las pensiones no se pueden cortar. ¿Por qué? Porque es parte de la estructura política, son el andamiaje político. O sea, tengo que conseguir dinero para el gobierno y para los ex empleados del gobierno y para los empleados del gobierno y para las estructuras del gobierno y para los alcaldes del gobierno. Pero que me digan qué consiguieron para nosotros. O sea, llega el 2026 y esto no es tema. Lo que a mí más me aturde de toda esta conversación, muchachos, es que no estamos hablando de esto aquí, pero no hay un legislador hablando de esto. Yo no he visto vistas públicas de cómo vamos a bajarle el costo de vida a la gente. Ni una. ¿Cómo vamos a bajarle el costo de vida a la gente por vivir aquí? ¿Cómo vamos a hacer que los jóvenes no emigren si no tienen dónde vivir? ¿Cómo? O sea, cuando tú ves que eso no es ni tema, porque claro, todo el mundo piensa en las próximas elecciones. ¿Y quiénes son los que votan? Las personas mayores. Eso es el electorado más grande en Puerto Rico. Y esas personas tienen que entender, usted que tiene más de 50 años, 60 años, que va a entrar en los próximos 10 años a esa edad donde va a necesitar asistencia y ayuda, que no va a haber quien le tenga de asistencia y ayuda. Ni aún si usted tiene los chavos. Que no va a haber quién... Esto se llama el saqueo de los boomers. Quién le deje dinero al pueblo, o sea, para poder dar servicio y punto. Porque si los jóvenes todos nos vamos, ¿quién produce? O sea, si no se produce, el sistema colapsa. Y Jay, yo creo que... Es que ni siquiera producción, Edgardo. Estamos hablando de servicios. Sí, por eso. Pero mi punto es, si usted tiene dinero, es como el Titanic. Perdónenme la escena, pero ¿ustedes se acuerdan cuando en el Titanic el tipo le dice, toma, aquí tienes este dinero para que me rescate y me dejes montarme en el bote para que yo me pueda montar en el bote y salvarme? Y el tipo coge el dinero y se lo tira en la cara y dice, ¿de qué me sirve el dinero a mí si me voy a morir? O sea, en otras palabras, ¿de qué te sirve tener dinero si no hay quien te dé el servicio? Porque puedes tener el dinero, pero no existe el ser humano aquí que te pueda dar el servicio. No, o sea, yo puedo tener el dinero, pero si no hay un neurocirujano, me morí, se acabó. O sea, el derrame cerebral te mató. Porque el fondo en primera clase, aunque tenga... O sea, cómodo. Tu ataúd va a estar bien grande. Pero... y la persona que diga, pero o sea, yo tengo dinero, me mudo. Si eres pensionado o no. Porque si la parte productiva del país se va, el gobierno va a volver a quebrar. Y los próximos bonistas y la próxima gente que quiebre te van a renegociar la deuda, ¿sabes? Se te van a renegociar las pensiones. Y vamos a llegar al punto que no van a ser las pensiones Cadillac las que se van a renegociar. Van a ser todas porque el dinero no existe. Y no va a haber quien produzca los chavos para pagarte eso. O sea, aunque vivas en Florida, aunque vivas en Texas con esa pensión, no vas a poder cobrar. Eso no es como que se echaban el resto, yo me voy. No, hay que arreglar el problema del país. Porque si no se arregla el problema del país, todos perdemos. O sea, los jóvenes nos vamos a tener que mudar. Y para Estados Unidos, ¿quién les no sé dónde podrás irte a vivir con esos sueldos también. Esa es otra. O sea, Estados Unidos también está bien costoso. Te vas por el paso. Te puedes ir por el paso Texas, sí. Pero muchos de ellos irán para Latinoamérica. El problema, de nuevo, como tú dices, que es la parte que nunca se acaba de entender. La parte que se puede reestructurar la deuda precisamente es las pensiones, porque el resto quedó ignorado y asegurado. Pero nada, esos son otros 20 pesos. Yo no voy a entrar en eso porque los que decían que para el 2036, no te preocupes, llego, los fondos federales que están llegando hasta el 2036 eso va a ser un problema, y entonces se resolverá el problema porque habrán muerto gran parte de los que estaban retirados. Y yo les decía, gente, pero usted está contando con dinero que no tiene en el bolsillo. Es más, Nick y yo salimos peleando. Bueno, no les puedo ni a contar las peleas que yo tuve sobre el tema. Y aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque hoy que los fondos están siendo aguantados, nosotros contamos con unos planes de ajuste que
consideraban unos fondos que no teníamos en nuestra total discreción de uso. Pues, ¿cómo yo puedo contar con un dinero que no tengo total discreción de uso? Pero nada, aquí somos expertos en eso. Vamos a lo que hay que arreglar, Jay. O sea, yo creo que lo primero, el tema grande es, hay que actuar rápido, que fue lo primero que dije cuando empezamos. Y lo segundo es, hay que bajar el costo de vida para que las personas se queden y puedan producir. Lo primero para bajar el costo de vida es el costo de los bienes raíces. En Puerto Rico hay cientos de miles de residencias en desuso, abandono, ¿sabes? Que no se están utilizando. En Puerto Rico vivían 4 millones de personas hace 20 años. Hoy quedan menos de 3 millones. ¿Cómo es que no hay residencia? Las residencias están en desuso. Existen 2 leyes que se pueden utilizar para que estas residencias y estas propiedades comerciales entren a uso de nuevo. Es la ley del crimen, que ya existe. O sea, no hay que modificarla, lo que hay que ejecutarla. Toda propiedad que no sea residencia principal, que deba CRIM, entra un proceso de subasta y se subasta. Si es de una herencia y no se está utilizando, se subastó, tienen 3 meses para resolver la herencia o adiós. Y esa propiedad entra al mercado. Si la propiedad es de residencia principal, tiene hogar seguro en Puerto Rico, a ningún viejito se le va a quitar la casa porque no pagó el CRIM. Ahora, cuando lleguen los herederos, o pagan el CRIM o pierden la casa. Bueno, y ya, esa es la primera. Pagan el CRIM es un problema también, Edgardo, porque tiene que ser una sobretasa, porque si lo dejas, si es pagar el CRIM y ya, de la casa abandonada. Pero espérate, es que el problema es que el CRIM lo que son 5 o 6 mil pesos. O sea, la casa sigue abandonada, si yo pago 6 mil pesos, pues déjala, toma 6 mil pesos aquí ya. Está bien, pero estamos hablando de Puerto Rico. ¿Cuántas? O sea, yo no tengo que resolver, yo no necesito 500,000 propiedades en el mercado mañana para resolver el problema de propiedades. Necesitas 20,000. Necesito 20, 25,000. O sea, en Puerto Rico somos 1 millón de personas menos que hace 20 años. me voy a montar en eso. Aquí hay unos problemas graves que no se resolvieron con el Código Civil del 2020, principalmente la herencia, la intervención del gobierno en el proceso de herencia. Aquí, básicamente, lo que debieron haber hecho con el Código Civil es hacerlo un poco más americano y permitir que el padre designe de quién va a hacer las propiedades o desherede. Porque aquí siempre han existido los problemas de desheredación, donde el gobierno no quiere que tú desheredes a nadie. O no deja que la casa, que usualmente es el bien de una persona, se lo dejes a una sola persona. Que debería ser la razón principal. También se han hecho a través de la ley notarial, la ley del registro inmobiliario, el registro de la propiedad. Se han hecho casi imposible un montón de transacciones que antes eran sumamente fáciles, porque el código de la propiedad, el registro de la propiedad te impone tasas, costos, aranceles, la gente no ve, suben los precios. Cada vez los testamentos se hacen más imposibles. Usted sabe que en Puerto Rico un testamento, primero que nada, para conseguir un notario, usted consigue un notario, no todos los notarios le van a hacer un testamento. Y un testamento bien hecho sale en más de $1,000, que no todo el mundo lo tiene. Y un testamento... O lo deja para después. O lo deja para después. Y un testamento en desheredación vale $1,500 a $2,000 o más. Porque tiene que tener unas recitaciones, unas incantaciones casi perfectas para que se mantenga en el tribunal. Porque ¿qué va a hacer? Cuando yo desherede a Edgardo y le deje todo a Jay, Edgardo va a demandar a Jay y va a demandar al notario diciendo que hubo mala práctica y tratar de anular eso. Todo eso se tiene que reestructurar para hacerlo más fácil, para permitir que las transacciones de los muertos... Yo tengo que diferir por lo siguiente. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, por si acaso. Pero difiero en que el problema tiene que ser... O sea, la solución requiere una solución drástica. O sea, nosotros... ¿Qué es lo que yo digo? Nosotros no es... O sea, ¿qué es lo que está planteando Edgardo más allá de eso? O sea, usted es una propiedad vacía por 1 año. Quizás le debería aplicar la otra tasa del crimen. Usted hay que poner una sobretasa del crimen de triple daño. Y entonces ahí sí estamos hablando de una cuantía, porque yo tengo que pagarte conforme a lo que es el justo valor en el mercado. Y esto es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que resolvió que usted no puede quitar la casa por los impuestos y ya. En este caso una señora, ¿verdad? Bien mayorcita, etcétera, ¿verdad? Eso no vamos a entrar en eso. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos se da una práctica predatoria donde tú debes 500 pesos y te subastas la casa. Así. Es automático. ¿Por qué? Porque allá también... Pero explica el link market, porque lo que está explicando es que en Estados Unidos usted no paga el impuesto de la propiedad, pues, y usted debe 500 pesos, pues por 500 pesos se llevaron tu propiedad y la perdiste. Y obviamente, pues es una cosa exagerada que ocurre en algunos estados y esos son problemas, defectos que hay que resolver. Se ve que la solución a eso
no es no tener el mercado. No, ¿qué es lo que hay en Puerto y que en Puerto Rico la ley actual lo solucionó. Porque si tú eres una persona y es tu hogar principal y era tu casa, no te la pueden quitar. O sea, hay hogar seguro. So, tú puedes acumular una deuda de crimen infinita hasta que fallezcas. Cuando fallezcas, tus herederos tienen que vender la casa a un tiempo razonable para pagar la deuda del crimen y quedarse con el resto de la herencia. Sí, que no aplica en Puerto Rico el concepto de Ese concepto no aplica 100%. Pero ya la ley existe. O sea, la ley existe, está bien hecho. Es mejor que la de muchos estados. Es que no la ejecutamos. Y la segunda ley es la de Miguel Romero de estos públicos. No la ejecutamos. Aquí también hay un problema de posiciones electas. ¿Quién es la persona a cargo del crimen? Un consejo de alcalde, todo una cuestión abstracta. En Estados Unidos no. ¿Por qué en Estados Unidos se ejecutan muchas cosas? Inmediatamente, el asesor contributivo del condado es electo. Ese tipo nada más su único trabajo es buscar propiedades, ponerle una tasación y ejecutar cuando es necesario. Y también está el clerk, el secretario del condado, que registra propiedad. También el tipo es electo. Y todo el mundo tiene todas estas posiciones electas que tienen que velar por su dinero, porque muchas veces el Estado no le da dinero. Eso es lo que hay. Si pudieran ejecutarlo o no, eso es lo que le queda. Las multas y todo eso. Sí, pero de acuerdo. Y yo creo que en Puerto Rico parte de lo que pasa es que nosotros tenemos alcaldes que jamás van a querer ejecutar porque pierden votos. Exacto. Pero el problema Pero pierden el mercado. Pero vamos por pedazos, porque son 3 cosas que hay que solucionar rápido para poder arreglar esto. Lo primero era, o sea, arreglar el crimen y ejecutar esas propiedades y utilizar las leyes que existen, la del crimen y la de estorbos públicos, que Miguel Romero la hizo y ahora no la usa por lo mismo, porque pierde votos. Eso nos da, mete 50,000, 60,000, 70,000 propiedades en el mercado se estabiliza y estamos bien. Y bajan los precios de las propiedades. Bajan los precios de las propiedades, se estabiliza y el proyecto no es para encontrar. Ahora vamos a la segunda parte de costo, de cómo bajarle el costo de vida a tanto las propiedades como a vivir. Los municipios no pueden taxiarme hasta la muerte. Los municipios tienen que vivir de sus ingresos, lo que generan. Y no puede ser sobretaxiando a la gente. Hay 2 taxes que nos están matando. El primero y el más obvio es el tax del impuesto al inventario. Ese es el concepto más absurdo del mundo. Lo que estamos hablando ahorita, Puerto Rico es una isla. No producimos nuestra comida. No producimos la mitad de lo que consumimos. O sea, no podemos producir carros. O sea, no es viable. No podemos producir un montón de cosas que son necesarias para vivir. ¿Cómo vamos a poner un tax al inventario? Eso tiene que dejar de existir. Y el municipio que no se pueda mantener sin eso, pues no es un municipio viable. Y tenemos que, como dijimos ahorita, no dejar de depender del gobierno y las personas empezar a trabajar por nosotros mismos. Si el municipio no es viable, hay que consolidar los municipios hasta crear entidades que sean viables y que el pueblo aporte a mantenerse. 78 municipios en este país no son viables. 10 y van en coche. Hay que ver, o sea, yo no sé cuál es el número. Yo sé que hay que quitar la ley y vamos a averiguar cuál es el número. A la vez que tú quitas el impuesto al inventario, el costo de los restaurantes, de la comida, se disminuye. El costo de Home Depot. El costo de Home Depot se disminuye, por lo cual ahora construir la casa es más barato. A la vez que yo quito municipios, podemos simplificar las leyes de uso y de zonificación. De zonificación y de permisos para construir, que de momento me cobran 10, 15, 20% en permiso de construir y me aumentan el costo de construcción. Si consigo una casa a un precio razonable, es una casa viejita, tengo que empezar a arreglarla. Y en costos de permiso, ¿cuánto gasto yo en arreglar la casa? Algo que la gente no sabe y que es bien interesante, yo estuve por mucho tiempo envuelto en litigación de construcción. Me tocó con un municipio. En Puerto Rico la gente se pregunta, ¿por qué los contratistas de los municipios tardan tanto, cobran tanto y eso? Uno de los factores principales que aumenta como 10, 15, hasta 20% el precio de la construcción municipal para los municipios. El impuesto que el municipio le impone a la construcción que le cobra al frente al contratista a pesar de que el mismo municipio te está pagando. Y el contratista tiene que financiarlo, le cobra 10% por encima o 15% por encima al municipio porque... Y lo tiene que financiar al banco. Tú te vas a tardar en pagarme a mí. Yo tengo que financiar esto por el tiempo completo de la duración. Lo cual es una estupidez. Es un puesto, es una locura. Pero a mí, cuando yo escuché eso la primera vez, yo le dije, espérate, el municipio te va a pagar y el municipio no te pone como exento el tax, que es para ellos mismos. Que es para ellos mismos. Tampoco te lo reembolsan rápidamente. Dicen, no, eso te lo reembolsamos en un tiempo abstracto, que a veces son meses. ¿Y qué tiene que hacer el contratista?
venir, muchas veces un proyecto de 100,000 tiene que venir 200, 300 mil dólares al frente para poder pagar todo eso. Es una cosa absurda. Pero eso es para que ustedes vean cómo en esta Y eso limita la competencia porque para yo poder ser contratista tengo que tener los chavos adelante en cash. para poder pagar eso. Y por si acaso, se empeoró. Porque en el huracán María, cuando se asignaron todos estos fondos federales de billones de dólares de reconstrucción y construcción, los alcaldes subieron todavía más el impuesto de construcción. O sea, nos van a dar fondos federales para construir y lo que hacemos es, en vez de fomentar el que la gente pueda comprar una casa que acaba de perderla y por eso nos asignaron los fondos, la solución es cómo yo recaudo más dinero aumentando el impuesto de la construcción. Y eso te demuestra para mí, Edgardo, que las tres soluciones que estamos planteando, que vamos a hablar ahora de las demás y en detalle, muestran que el país no tiene la voluntad. Porque un alcalde que le sube el impuesto a la gente de construir, debería la gente darle una patada por esa misma zona. Porque es que deberíamos, pero todos salen reelectos. O sea, tú sabes lo que es gente que pasó un huracán, tú perdiste tu casa y la solución para ese alcalde no es ayudar a que se construyan las casas o reconstruyan y remodelen las casas, retrofiteen las casas o las propiedades abandonadas se pongan en el mercado. La solución es subir el impuesto para hacer más difícil construir con tal de tener más recaudo para él poder repartir. Eso es algo anacrónico en cualquier lugar del mundo, que después de un terremoto, después de un huracán, después de la devastación, la solución para el alcalde no sea fomentar que se construya, sino castigar al que construya porque yo quiero más fondos para yo repartir. Debería provocar que el pueblo vote en contra a todos, pero todos salen reelectos. Pues no nos quejemos, puñeta. Es la verdad, no nos quejemos porque es que todos reelegimos. Nosotros elegimos, perdón la palabra, puñales. ¿Podemos hablar aquí? Coño. Nosotros elegimos a la persona que sí podemos pagar toda la deuda como gobernador de Puerto Rico. Pues sí, pues no nos quejemos entonces si no buscan las soluciones de nuestros problemas. Porque nosotros hemos elegido y reelegido a la gente que abiertamente pues, en nuestra cara y no le damos importancia a esas cosas porque lo importante es que el alcalde sea buena gente como el amolao. Eso es lo importante. Ah, bueno, pues si para usted y que vaya el guitarreño y bailotee y que pues entonces no se queje. Si está clavado, no se queje porque es que usted tiene que tener el ojo. ¿Sabes lo que es que? De nuevo, que aquí pasó un huracán y terremotos y la solución para ellos cuando llegan los fondos federales sea cómo yo le hago más difícil que usted pueda reconstruir con tal de yo tener mis recursos y recaudos para aumentar el impuesto de la construcción que tengo que pagar adelantado. O sea, que yo voy a construir una propiedad y tengo que conseguir para arrancar sin saber si voy a lograr la venta. Para arrancar voy a tener que poner cientos de miles de pesos al frente a ver si se da. Si se da. O sea, pues gente sí, pero usted vota por eso. O sea, entonces aquí hay gente que yo escucho, gran parte de los analistas, no, los alcaldes, esa cosa más importante, eso no se puede quitar, la municipalización, el servicio más cercano a la gente. Vean esa filosofía. La municipalización, miren, los municipios pueden cerrar ahora y nadie se vería afectado. Y ya lo vimos en el huracán María. O sea, el gobierno central y municipal colapsó por un periodo de tiempo, la gente siguió viviendo como pudo y las carreteras las limpió el ejército. Sí. Eso fue lo que sucedió. Y todos esos impuestos que pagamos, todo ese dinero que perdimos en bonos, todas esas quiebras, todo ese papeleo de mover el papelito para aquí, para la oficina, para allá, para la del secretario de la gobernación que baje a otro lado y todo eso. En María fue el ejemplo perfecto. Todo colapsó y la gente sobrevivió como pudo. O sea que en realidad nosotros en esencia no necesitamos el gobierno. Porque somos nosotros mismos los que nos levantamos. ¿Dónde está Ricardo Rosselló cuando eso? Volando y por ahí, qué sé yo. Con el casquito, o sea, jugando photoshoots. O sea, no era lo que necesitábamos, pero era lo que teníamos. Y es el ejemplo perfecto de lo que sucede con el gobierno en realidad en los momentos de apuro. Y yo creo que tener ciertos municipios va a hacer falta, porque recoger la basura, hay que hacer ciertas cosas, pero no tienen que ser 78. No tienen que ser 78. Tiene que ser lo que se pueda pagar. Y la gente no sabe, cuando uno tiene 78 alcaldes, yo no tengo problema en tener 78 personas. El problema es que cada alcalde necesita un séquito. Tiene un fotógrafo, tiene un chofer, tiene una flota, hay un comisionado de la policía. Hay secretaria. 3, 4 secretarias.
Hay un departamento de recursos humanos, un departamento de contabilidad, un departamento de finanzas, ¿sabes? Sí, el ayuntamiento, no es hay el alcalde. un revolú de cosas que no tienen sentido, vamos. Planta física. O sea, hay que mantener. Eso es sellado de techo de la alcaldía. Y hay, o sea, millones de dólares. O sea, imagínese usted tener una alcaldía mediana. Imagínese usted una alcaldía de Cagua. Y usted está. Ya mismo vienen los 10 años. Hay que sacar chavos para sellar todos los techos. Ahí es que se pierde el dinero. Es una cuestión multimega millonaria. La otra que está fuera de los libros. Las empresas municipales que cogen bonos, que tiran chavos. Los consorcios del, qué sé yo, noreste, sureste, el de la área central. Y lo que no vemos es que todo esto son cargos pequeños que hacen que imposibilitan todo. Porque es como, pero no cuestan tanto. No, pero si las quitas, imagínate tú poder ahorrarte 15% en el costo de tu próxima construcción de una casa. O sea, el 20%, es una locura. Una locura. O sea, en una casa promedio que cueste $200,000, que es una casa promedio barata ahora, le baja el costo de $200,000 a $160,000. Eso cambia $500 al mes en pago. El ejemplo perfecto del IBU. Aquí en Puerto Rico, todos los productos de construcción pagan 11.5. Que absurdo. ¿Usted quiere cambiar algo? Elimine el impuesto, el IBU. El IBU más impuesto de inventario. El impuesto de inventario le sube el precio a todo. Y entonces le pago 11.5% por encima al precio ya aumentado artificialmente por otro impuesto. O sea, estamos poniendo impuestos sobre impuestos. La patente municipal a las empresas grandes, 1% del bruto. Y todos los concentramos. Y todos los controlamos. O sea, vamos de nuevo por paso. Ya tenemos las leyes para coger cientos de miles de propiedades y llevarlas al mercado sin afectar a nadie, porque estas casas no se están usando. Estas casas, estos edificios no se están usando, están en desuso. Y puedo llevar cientos de miles al mercado de cantazo, bajando los precios de las casas existentes, estabilizándolo y a la misma vez creando inventario. No tengo que desplazar a nadie para poner a alguien nuevo en una casa. Segundo, puedo hacer que construir esa segunda casa o arreglarla sea fácil y un precio razonable, quitando impuestos que no tienen sentido y que lo que hacen es encarecerle la vida a todo el mundo para mantener instituciones que no tienen sentido. Ya con eso, o sea, yo puedo lograr que todas las personas que estamos en Puerto Rico, estamos buscando propiedad, consigamos una propiedad, la podamos arreglar a un precio razonable. Ya me mantuviste en Puerto Rico por los próximos 15 años y yo sigo produciendo aquí. Y más importante aún, si yo estabilizo los precios en Puerto Rico y creo inventario, personas que están afuera, que tienen 30, 35 años, que quisieran volver. Que lo que necesitamos son esa gente de afuera. Las traemos de vuelta y creamos crecimiento económico. Y de momento los municipios que quedaron tienen un superávit y pueden dar más servicios que pueden dar los anteriores, porque aunque generan menos ingresos, generan el conglomerado de 78 municipios, que ahora son 10. Tengo 7 veces más ingresos por municipio. Y gente que viene de afuera y ahora se mueve a Puerto Rico, generan ingresos de Puerto Rico, pagan income tax, pagan IBU, pagan todos los otros taxes que quedan, pues quedan un montón de taxes como quiera. El ingreso que queda para dar servicios es aún mayor porque tenemos más economía. Y lo controlamos todos nosotros. Y son chavos de nosotros, el crecimiento orgánico local. Quitando el gasto innecesario del medio. Lo tercero que yo diría que, de nuevo, va como parte de bajar el costo de vida y de poder mantener la población en Puerto Rico, mantenerla intacta, son las escuelas. Puerto Rico tiene un presupuesto de educación infinito. O sea, lo que nosotros tenemos por niño es una cantidad ridícula de dinero. No existe razón para que todo el mundo que quiera tener o sea, que las escuelas públicas de Puerto Rico no funcionen. Y el que me diga que funcionan, ¿sabes? No te mientas tú mismo. No intentes tapar el sol con la mano. Los maestros pueden tener las mejores intenciones del mundo, estar trabajando por la patria, ¿sabes? Yo no estoy peleando con los maestros, no estoy diciendo que están haciendo mal trabajo. El sistema de educación no funciona. Y la respuesta a todo el mundo que quiere tener hijos y quiere ser responsable con esos hijos, y no es que si mandas tu hijo a escuela pública vas a ser responsable, porque no todo el mundo puede hacerlo. Pero hay muchas personas, yo me incluyo, que deciden no tener hijos a corto plazo, porque si quisiera tener un hijo, tengo que pagar una escuela privada. Eso es el impuesto escondido. Ese es el impuesto escondido. Entonces, y yo conozco personas que trabajan conmigo, que de momento me dicen, paga el matrícula, tengo que buscarle un cuidado al nene. Fui a Head Start y como trabajo y me gano $40,000-$50,000, no cualifico. O tienes que pagar un fracatán. Y en mi mente, ¿cómo que tú no cualificas? Si esto es del gobierno. O sea, ¿cómo es que tú tienes un Head Start que queda al lado de la compañía y no puedes llevar a tu hijo o tu hija allí porque tengas 40,000 pesos al año? Pero si el departamento de educación tiene 2 billones de pesos en presupuesto y hay la mitad de los estudiantes que habían hace 15 años, ¿cómo diablos no yo no puedo echar?
me vuela la cabeza el que esto no se pueda. Y hermano, hay que desmantelar el Departamento de Educación y simplemente decir, hay un presupuesto por niño, ese presupuesto se lo va a dar el padre y que el padre lo utilice como quiera en la escuela que quiera, o sea, y convertir las escuelas en entes privados que todo el mundo decida a dónde van. Van a haber escuelas a precios bien razonables, van a haber escuelas un poco más caras y tú subsidias como tú quieras la educación y cuidado de tu hijo, porque el sistema actual no se lo subsidia a nadie. Y a los que se lo subsidia más, le está dando una educación bien mala, porque los sistemas están colapsando, los maestros no tienen los recursos. Hay que desmantelar el Departamento de Educación, coger esos 2-3 billones de dólares al año y pasárselo a los 50,000 jóvenes o los 150,000 niños que hay en el país directamente. Es interesante que aquí, mira, mi escuela elemental cerró. La high school de mi hermano cerró, mi hermano, y era la segunda high school más grande de Carolina, privada. Y cerró. Yo fui a un colegio elemental en el área privado, y cerró porque no hay niños. Cuando yo era pequeño éramos 75 niños ¿verdad? Porque aquí las clases no son tan grandes, eran 75, 80 por clase. Todas las clases estaban llenas. Es más, no había cupo. Eso era lo que había. Si no llegabas bien, pues porque había gente de más. Eso te deja mucho de decir cómo se está debilitando la población en Puerto Rico, como estamos dejando de producir gente, básicamente. Y aquí en Puerto Rico no tenemos petróleo, ni energía nuclear, no hay un sol por aquí en ningún lado. Así que nuestro recurso más importante sigue siendo el recurso humano. Entonces, estamos empujando a sacar la gente, pues se va para Estados Unidos. Mi hermano, que el día que yo decida quiero montar una familia oficialmente y tener hijos, me tengo que montar un avión y largarme, porque yo me niego a gastar 12,000, 15,000 pesos al año en escuela, más cuido de niños, porque yo trabajo, ¿sabes? 8 o 10 horas al día y tengo que tener un cuidado por la mañana y por la tarde. O sea, no, yo me niego, o sea, no voy a hacerlo. De hecho, cuando alguien toma en consideración mudarse a Puerto Rico, el colegio privado es uno de los factores más importantes, y cuando se hace la matemática, tendrías que ganarte en Puerto Rico cerca de $50,000 más que en otros estados cuando incluyes ese tipo de costos, ¿verdad? Los impuestos indirectos, pues son 2 hijos. Me vas a decir, no, pero en Texas y en Florida los impuestos a la propiedad son bien altos porque todo es por county. Sí, pero tengo una casa. La pude comprar y la casa está brutal. Y además de eso, pues llama al 911, la policía llega en menos de 40 minutos. O sea, llama a los bomberos y los ejércitos llegan. O sea, la ambulancia llega en 10 a 12 minutos, que es el número, ¿verdad? Que se supone que es lo máximo que tarde. Así que cuando tú tienes una, ¿verdad? Porque de nuevo, cuando yo escucho a la gente, sí, pero es que en los estados... Sí, no, Estados Unidos tiene muchos defectos también y muchas cosas que mejorar, igual que Chile, igual que Argentina, igual que Venezuela, igual que Cuba, igual que México, todos los países pueden mejorar. Si usted va a Finlandia, la gente también quiere cosas que mejorar, a pesar de que es el país de mayor calidad de vida en el mundo, según, ¿verdad?, el estándar global. Y la gente global. se va a quejar hasta que está muy frío. Por lo que de hecho, se quejan de que está muy frío. En Suecia, por ejemplo, tuvieron que hacer unos túneles de calor para evitar que se congelen las carreteras. Y pues tienen unos túneles de calor ahí que están experimentando con ellos. El punto es que siempre hay cosas adicionales que tú puedes hacer para mejorar tu calidad de vida. El problema nuestro es, Edgardo, que las 3 propuestas que tú planteaste plantean que el gobierno se salga del medio. Sí. Y las 3 en Puerto Rico, y yo por si acaso estoy de acuerdo. Y yo normalmente te diría que no estoy de acuerdo con las escuelas charter o los vales educativos. Pero me tuve que convencer de que yo estaba equivocado, a pesar de haber peleado con Arango 300 veces, que fue el que propuso eso originalmente. Porque el problema que tenemos es que no hay una solución que pueda actuar rápido, que no sea esa. O sea, no hay una acción que yo pueda tomar hoy que pueda hacer que yo rápidamente resuelva el problema. Porque en lo que yo resuelvo el problema educativo que tengo en el sistema público, pasará tanto tiempo. Cambiar todo ese andamiaje, regionalizarlo o romper el departamento a nivel individual. O sea, yo honestamente siempre he querido el sistema de Finlandia donde cada escuela es autónoma y cada escuela compita con las otras y cada escuela tenga autonomía total y tienes un presupuesto por estudiante y ese es tu presupuesto. Y tú mete mano y el que no puede, se cierra la escuela. Pero obviamente estamos hablando de un país que es el mejor sistema educativo, ¿verdad?, de todo el mundo occidental. Dicho eso, planteo ese asunto, no, que es por donde voy. La propuesta número 1, crear una sobretasa para propiedades que están abandonadas, donde si la propiedad está abandonada por más de 2-3 años, usted pueda ejecutarla rápidamente, porque de lo contrario, ya a los 5 años, 10 años la casa no vale nada, ya ahí no sirve. Yo difiero, difiero el time frame. ¿Tú crees que va más rápido? Tiene que ser 6 meses. Pues está bien, pues 6 meses. Esto es friendo y comiendo
y quizás dentro de 5 años podemos añadirle plazo tiempo al plazo. Sí, pero hoy es a inmediato. corto plazo O tiene sea, que tu ser... planteamiento es propiedad que alguien se murió a los 6 meses, tiene que crearse algún mecanismo donde usted la tenga que poner en el mercado. La tiene que alquilar. O la alquila o la pierdes. O sea, o la pierdes a través de una sobretasa del crimen. Donde se traba eso y el problema que hay que solucionar es el sistema de herencia. Pero el crimen resuelve, el crimen actual lo resuelve, la ley del crimen actual lo resuelve. Bueno, lo que tú planteas de la liderencia, yo estoy de acuerdo. Para mí no es tan complejo. El problema es, honestamente, que requiere que los jueces tomen decisiones con agilidad y rapidez, porque todo el mundo sabe lo que es el derecho. Pero hay un descubrimiento de prueba que tarda 40 años. O sea, por ejemplo... Yo tengo una duda de alguien que no es abogado ni quiere ser abogado jamás en su vida. ¿Por qué para algo tan sencillo tiene que ir a un juez o alguien que sabe que como que no hay cortes o cosas más sencillas de hacer esto, ¿sabes? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes ir a un médico, a un lugar médico y te atiende un physician assistant. O sea, no tiene que ser el doctor con 14 años de estudio para que te atienda. Y reducen los costos y agilizan con un physician assistant. No hay el equivalente en el sistema de... lo hay, lo que pasa es que hacen cosas menores, ¿verdad? Pero tu planteamiento es porque en Estados Unidos... O sea, puedes... por una casa de 150,000 pesos. Bueno, en Estados Unidos tú puedes pasar, pues parece que puedes pasar, o sea, puedes tardarte 4 horas en llegar al médico más cercano. En Puerto Rico, obviamente, eso no pasa porque tenemos aquí cosas de cerca. Ese es el problema. Sí. Pero también, pero el punto, ok, pero es que no podemos irnos por ahí porque todos vamos a terminar ya. O sea, son 3, las propuestas que hiciste fueron 3. Número 1, que se salga el gobierno del medio y que se obligue básicamente que si usted se murió el residente o la casa está abandonada por la razón que sea por más de 6 meses, entre a un proceso acelerado de sobretasación, de forma tal de que el que la pague la tasación, pues se quede entonces con la propiedad porque usted la abandonó. Y en una isla de 100 por 35, abandonar la propiedad debe ser un pecado. Y no significa, yo pienso que no significa que no te van a dar compensación. Se le va a dar al municipio su parte en subasta y a usted se le reserva. Esa es la parte del derecho que obviamente es el problema, que es tú que una justa compensación a los herederos y los dejas consignados en el tribunal hasta que los herederos se pongan de acuerdo. Yo puedo pelear con esa, pero vamos. No es que ese es el derecho. Sí, pero okay, eso es la Constitución, ahí no hay break. Vamos a resolverlo primero, o sea, pero yo te digo que justa compensación es un problema porque cuando tú dejas una casa 6 meses, 1 año, 2 años... Pero es que justa compensación puede ser eso mismo porque la casa baja entonces un proceso acelerado de impuestos, donde entonces el impuesto disminuye el valor. Sí, pero como quiera la casa está ahí. Y cuando vemos cómo tasan las casas en Puerto Rico, o sea, tú vas a casa abandonada en la Roosevelt y de momento esa casa vale todavía $50,000. Pues entonces diablo, si eso es que... Pues ese es el punto. El punto es que a los 6 meses pudiera entrar lo que tú estás planteando, de que entre un sistema acelerado de sobretasación. Para que no se quede... Para que usted o pone esa casa en el mercado o al año, a los 2 años la perdió. Usted tiene que... Tienes 1 año de break. Si al año te pusiste de acuerdo, la sobretasa va a ser tan agresiva que perdiste la propiedad. Y el punto es que entre otros ciudadanos, porque no queremos que el gobierno tenga una cartera de propiedades enorme. Que ciudadano. O sea, no, tiene que ser el mercado. Ok, número 1. Número 2. ¿Tú planteaste cuál era la segunda? Ya se acabó el podcast, ¿no? Olvídalo. Los municipios, ¿sabes? Los municipios y el concepto municipal. El impuesto al inventario. Bueno, el impuesto al inventario, Carlos, el impacto no es mayor. Y voy a explicar eso. O sea, yo sé, es importante. El problema para mí es lo que el impuesto al inventario trae, es la filosofía que tiene detrás de que es más importante que el alcalde tenga su presupuesto a que usted tenga mercancía, a que usted tenga víveres, a que usted tenga propiedad, a que usted tenga equipo, a que usted tenga materiales, que es una cosa de locos. Y es el inventario y es el costo, Jay, porque aunque tú digas, mira, el impacto en el costo no es masivo, es compuesto. Porque tú me subes 20%, pero sí, lo que hace caso es que ya en la práctica la mayor parte de los productos no pagan impuesto de inventario porque Amazon y demás lo están trayendo al order. So, en la práctica, estoy de acuerdo contigo. O sea, no estamos diciendo lo mismo de diferentes formas. Pero es que ese problema, el problema es el alcalde que nos está viendo. Alcalde que nos está viendo, ese problema va a resolverse solo. Usted va a dejar de recaudar impuestos de inventario porque cada vez va a haber menos inventario porque va a haber cada vez made to order. Eso es así, eso ya la 3D printing está, Amazon está, Tesla envía el carro directamente y no paga ley 65 aquí a nadie. Así que usted no, o sea, aquí no hay un distribuidor local, eso es directo, llega desde la fábrica a tu casa. Eso es así. O sea, ¿qué pasa? Que aquí no se entiende que esas cosas ya cambiaron y esas estructuras políticas o las cambiamos también o van a desaparecer en la práctica o van a seguir siempre poniendo impuestos nuevos para ver cómo evitar
desaparecer. Pero Edgardo, la verdad es que todo el tiempo aquí se ha hecho o pensando en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. Y ellos están pensando en cómo los próximos 4 años yo vuelvo a ganar. No están pensando en cómo voy a resolver el problema. Y tú lo notas porque acaba de pasar la primera sesión y la segunda sesión de un nuevo gobierno con súper duper mayoría. Y no aprobaron una medida para bajar el costo de vida a la gente. Una, a pesar de que sus propios hijos están emigrando. A pesar de que sus propios hermanos están emigrando, a pesar de que su propia familia está que no puede con el costo de vida, no hay. El legislador, y esto lo he hablado con varios legisladores. Bueno, aquí no tienen creatividad. El legislador te dice abiertamente, hace 6, 7, 8 años, mi sueldo, yo vivía bien, ahora estoy bien apretado. ¿Y qué provoca eso? Pues que pongan a las esposas a trabajar en la ACA o a trabajar en el fondo o a trabajar, porque hace falta el segundo, porque no, con 70,000 pesos no se puede vivir en Puerto Rico con el estilo de vida que tú pretendes vivir. Y lo que buscan es mayor mantengo gubernamental. Pues por eso, tenemos creando un incentivo de que el alcalde no puede vivir con 50,000 pesos, pero si se sube el sueldo al alcalde, va a ser un escándalo, así que en vez de subirme el sueldo, consigo que mi esposa, mis hijos trabajen en el gobierno, en el fondo, y le den un sueldazo. Pues así es. Eso es un problema. Y el tercero que plantea Edgardo es... No, lo que quiero decir del impuesto de inventario no es tan solo el efecto del impuesto de inventario, es lo que incentiva. El incentivo es que no haya inventario en una isla. Por eso. O sea, el concepto es, la filosofía que detrás de eso de impuesto de inventario te demuestra que no hay un interés de ni siquiera en momentos de emergencia tú estés con sus problemas resueltos porque el alcalde es más importante que tú. O sea, entiende eso. O sea, que se entienda que el alcalde es más importante que tú tengas víveres y materiales en un momento de crisis. Imagínate tú. Pero esa es una filosofía que si no rompemos con las alcaldías no se va a eliminar. Pero vaya, la mayor parte de los analistas políticos dicen que no, que al revés, que hay que municipalizar. Ok. Y perdón, rápido. Es el impuesto de inventario y el impuesto a construcción van de la mano. O sea, es como que yo creo que uno es peor que el otro, pero aún si logramos añadir inventario de propiedades al mercado, en el momento de repararlas y arreglar y hacerle mejoras, si me cuesta 20% más y tengo que sacar el chavo adelante, ¿sabes? Y es un proceso de construir en mi propiedad, ¿sabes? Lo cual es absurdo. O sea, que yo tengo una propiedad que es mía. Es una forma confiscatoria de evitar que yo pueda producir. Y de momento me taxé el yo arreglar mi casa. Pero, de nuevo. Y que estás produciendo porque estás empleando gente. Estoy empleando gente y estoy pagando IVU en todos los productos que estoy comprando, ¿sabes? Como que es ridículo. Pero mira, yo te voy a decir, mi problema principal con que existan 78 municipios no son esos dos. Eso es un problema. Pues el problema principal es que provoca que, bro, si el alcalde de Ponce tiene unos chorritos, ¿cómo el alcalde de Juana Díaz no tiene chorritos? Pero si el alcalde de Caguas tiene una cancha bajo techo, el alcalde de Salvador tiene otra cancha bajo techo. Y los monumentos feos que hay en este país. Por eso, pero si el alcalde fulano tiene un centro de convenciones, si el alcalde de Gurabo tiene un estadio de baloncesto, yo tengo un estadio de baloncesto también en San Lorenzo. En las montañas. Si tú miras la cantidad de centros de convenciones en Ponce, en Juana Díaz, todos los municipios tienen ahora un centro de convenciones. ¿De verdad? Pues sí, porque es que si el alcalde de Ponce tiene uno, el de Juana Díaz y Peñuelas tiene que tener uno, porque es que si no me quedo atrás, ¿cómo es posible que yo me quede atrás? No. El de San Lorenzo tiene un teatro, el de Junco tiene que tener un teatro. Obra que se ve. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso, y yo uso el ejemplo siempre de Gurabo porque es el ejemplo más brutal de todo. Aquí estuvimos a punto de destruir la estación experimental de la Universidad de Puerto Rico, de Gurabo, porque el alcalde quería hacer un shopping y en el shopping iba a haber un Walgreens. Es para hacer un Walgreens. Y literalmente, a menos de 5 minutos hay 7 Walgreens. No estoy exagerando. Usted sale de allí, coge la autopista, la 30, y hay 7 Walgreens, el de Plaza Centro, el de las Catarinas que estaba, que ya no está, pero todos esos Walgreens, el de San Lorenzo, el de Junco, pero como el alcalde de Gurabo decía, pero es que los chavos cuando la gente va para Walgreens de Cagua, son para el alcalde de Cagua, no para mí. Pero es que el billete del... Pues yo quiero que lo vengan al Walgreens de Gurabo. Pues eso es un problema, porque creas un país que está pensándose en cómo yo tengo recaudos, no en cómo yo tengo orden, no en cómo yo tengo organización, no cómo yo tengo producción. Y por último, lo que tú mencionas del sistema educativo, que son las tres cosas que estamos discutiendo básicas que deberían hacerse en 2026. La verdad es que el sistema educativo no tiene solución porque demográficamente no hay solución. O sea, la solución demográficamente no existe ya. Porque hay tan pocos jóvenes versus el sistema que tenemos en sí mismo, que si tú no lo eliminas, el sistema se está eliminando solo. O sea, tenemos un montón de dinero que termina en posiciones burocráticas, porque en la práctica tenemos 500,000 jóvenes menos que hace 25 años.
Pues si tenemos esa cantidad menos, ¿no sería mejor darle, aquí está el cheque para que te vayas para el colegio privado y vete y en lo que resuelve el problema educativo del país? Y obviamente, filosóficamente, educamos la Federación de Maestros, la Asociación de Maestros, filosóficamente la gente de los grupos de izquierda, Juan Dalmau, va a decir que esto es la privatización del sistema educativo porque estamos pensando en el lucro. Pues está bien, pues sigamos jodiendo el sistema educativo, que se destruya y que no se resolvamos ningún problema. Y cuando no haya jóvenes ya aquí, porque los padres habrán emigrado, porque no consiguen vivienda, porque no consiguen calidad de vida, porque además de eso no conseguimos sistema médico que pueda funcionar porque no tengo citas médicas, y además de eso el sistema educativo es una mierda, pues no esperen que nadie venga a limpiarte el fundillito cuando tú estés retirado y estés en tu camita y nadie te va a limpiar el fundillito, porque no podemos traer tampoco trabajadores extranjeros, porque depende también de que el gobierno federal lo autorice. Y no sé si han dado cuenta, Donald Trump cerró esa avenida hace bastante tiempo ya. Y no va a volver. Pero no estamos dispuestos a cambiar nada. Nada. Nosotros queremos que el gobierno nos resuelva problemas. Problemas que simplemente el gobierno no tiene la capacidad de resolver. Y lo que estamos planteando aquí es para que los próximos 20 años, cuando esto pase, porque yo les juro, esto que estamos hablando aquí, 27 de diciembre del 2025, cuando estos problemas pasen, van a ver este video y decir, diablo, todo eso. Pues sí, igual que cuando ahora vemos que Rubén Berrío en 1973 hizo aquel mensaje. Pues lo mismo. Vamos a verlo. Y esto es un tema que yo estaba hablando con alguien esta semana. Yo paso por diferentes carreteras en Atorrey, o sea, al lado de casa. Y hay al frente de la subestación, hay un árbol que las ramas llegan a los cables de frente a la subestación. Abrí la medalla ahora. Y yo digo, y yo digo, ¿cómo es posible que en un país que gastamos la cantidad de dinero que se gasta anual en desganche, o sea, en cortar árboles, en poda de árboles? Yo creo que hay que tener la discusión genuina de si pasa un cable por encima de esa área, no puede haber un árbol. Y en vez de podar ese árbol, hay que cortarlo. Y la gente va a decir, que está dañando el ambiente y mil problemas. Y yo estoy claro que estoy diciendo. Y podemos pensar en la próxima solución, ¿sabes? Hay que cortar el árbol actual y poner un árbol nuevo que no crezca al nivel que crece el árbol que estaba ahí anteriormente. Pero yo no puedo decir que voy a gastar 50, 100, 150, 200 de millones de dólares anuales en simplemente cortar ramas, porque van a volver a crecer y es un gasto perpetuo. Si queremos tener electricidad en el centro de la isla, y el gasto, pues por donde pasa el cable, no pueden haber árboles que tengan más de 5 pies o 8 pies. El gasto de las pensiones son 300 millones, el gasto de la nómina son 300 millones. O sea que estamos hablando de que con eso tú pagas casi toda la nómina. Y por ahí voy, o todo el retiro. Y quizás entonces... ¿El gasto de las pensiones cuál es el otro? 300 millones y el gasto de nómina son como 300 millones también. Pues quizás entonces con 5 años de cada vez que en vez de ir a cortar la rama, corto el árbol y lo reemplazamos. O sea, no estoy diciendo no tenerlo. Hay que tomar decisiones bien incómodas. Porque si no, los chavos no existen. ¿Sabes? Los chavos no nacen con esa mata. No existe ni la gente. Ya la gente aquí no existe. Y pues hay que tomar decisiones un poquito más fuertes y arreglar cosas de manera drástica. Porque tomamos malas decisiones en el pasado y ahora hay que arreglarlas de una manera u otra. Pero tú dices eso y alguien va a ver esto y va a decir, tú eres un bárbaro, ¿sabes? Cortando árboles. No, pues... Pues adiós, el problema, por eso fue que dije lo que dije, porque yo sé que lo que va a pasar en los próximos 10 años, o sea, y terminamos porque tengo otros compromisos, pero las personas que hoy tienen 65, en 10 años va a tener 75, ¿verdad? Y en otros 10 van a tener 85, ¿verdad? Si es que están vivos, esperemos que sí. La mayoría van a estar los, estadísticamente. Eso voy. Precisamente eso voy. ¿Qué pasa? Esas personas que son la mayor parte del elector hoy, personas de 55 plus, son la mayor parte del electorado hoy. Si usted no vota o exige que se le resuelva el problema a la gente que está en etapa productiva, usted está pidiendo tener un envejecimiento bien triste. Usted está pidiendo o planteando una vida de retiro donde simplemente usted va a estar buscando quién le resuelva y no va a haber quién le resuelva. Y económicamente, porque tú puedes pensar, pues me mudo, entonces yo. No voy a poder, porque esto se convierte en un juego del primero que se va a ganar. Porque si nos vamos suficientes de las personas que estamos en edad productiva ahora mismo, cuando tú te quieras ir, no va a haber quien te compre la casa ni quien te la alquile. Por lo cual los precios de estar inflados ahora mismo van a pasar a colapsar porque no va a haber personas con productividad económica en el momento que necesitando residencias nuevas
porque no hay jóvenes creciendo y la gente en la productiva se está yendo. Y como tú vayas a querer salir de tu casa, no vas a poder salir de ella. So, te vas a quedar pegado en Puerto Rico porque simplemente viviendo una pensión no puedes, necesitarías vender tu casa actual para sacar el equity y comprar una casa en un sitio nuevo. Y no vas a poder vender tu casa actual. Y el que cuente con que no te preocupes que las pensiones están garantizadas cuando en los próximos años Puerto Rico no pueda pagar las pensiones, porque eso es cuestión de tiempo. Si los fondos federales de la pandemia y la ayuda para arreglar Puerto Rico después de María no fluyen, Y yo te no apuesto vamos que a pasar. fluir. Vamos a pasar por una nueva reestructuración de la deuda y por donde primero se va a costar es por ahí. Y eso se estaba advirtiendo, mala mía, desde el 2019 cuando se firmó el primer plan de ajuste y el segundo plan de ajuste. Todo eso se advirtió en Cofina y NGOs, todo eso se advirtió, lo gritábamos, pataleteamos, todo eso se advirtió, pero desgraciadamente si algo hemos demostrado en Puerto Rico es que no somos capaces de aprender si no pasamos sufrimiento. Porque aquí, como no hemos pasado sufrimiento, porque la Junta pospuso el asunto y la ley de quiebra pospuso el asunto, y los fondos federales de María pospuso el asunto, y los fondos de la pandemia pospusieron el asunto, pues como no somos capaces, como las 936 pospusieron el asunto de tener que resolver el problema local en el 1975, como eso, y llegaron los cupones, y como se llegó el salario mínimo, como siempre se ha pospuesto resolver el problema, pues hemos pensado que pues esta vez vamos a también posponer el problema y algo pasará que resolverá. Creo que hay un nuevo orden mundial. Creo que Donald Trump ha demostrado que ya ese gobierno federal de Papito Trump o de Papito Presidente, rescátame tío Sam, está tan y tan endeudado que va a llegar a un punto que simplemente no va a poder hacerlo. Ese nuevo orden mundial está viéndose en nuestra cara, pero nosotros seguimos bailando con el guitarreño. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros